Revelado, lo increíble que una empleada dijo en una cena de negocios que transformó su destino. La elegancia del hotel contrastaba con el latido ansioso de Beatriz, quien, a sus 30 años, se encontraba atrapada en un mundo de lujo que parecía ajeno a sus raíces. Los trajes pulcros y las copas de vino brillantes denotaban un ambiente de frivolidad, ajeno a su realidad. Mientras los ejecutivos discutían sobre cifras y contactos de colegios prestigiados, su estómago se tensaba. Recordaba a su abuela susurrándole, no dejes que el miedo hable por ti. Pero aquí estaba, sentada al fondo, observando cómo se dictaban normas en un idioma que, a pesar de su brillantez académica, jamás había hablado. Beatriz había sido la primera en su familia en graduarse de la universidad, un sacrificio que había costado lágrimas y esfuerzo. Su madre siempre decía que su futuro depende de su voz. Sin embargo, esa voz a menudo se veía ahogada por el ruido y el poder de aquellos que solo veían su origen. La conversación giraba en torno a estrategias que parecían más un juego de ajedrez que decisiones que definirían el rumbo de la empresa. Beatriz sentía que cada palabra que brotaba de su boca se desvanecía en la neblina de malentendidos y desdén. Un peso en su pecho comenzó a crecer. La idea de alzar la voz y proponer algo radical, como lo había soñado en sus noches de insomnio, parecía una locura en aquel salón opulento. Las risas despreocupadas la desgarraban, y su mente se debatía entre lo que sabía que podía ofrecer y lo que su mente le decía, no eres una más del grupo. Las charlas de su madre resonaban en su cabeza, recordándole que la lucha era de todos, que ella debía ser la voz de aquellos que no podían alzarla. Cerró los ojos un segundo, cada respiración era un intento de calmar la tempestad que sentía dentro. ¿Qué podían perder al escucharla? Se aferró a la idea de que sus noches de estudio no habían sido en vano. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, la cena avanzaba y la tensión crecía. Beatriz se dio cuenta de que su incierto futuro dependía de una decisión. Mientras el vino fluía y las conversaciones se tornaban banales, ella se empoderó al recordar quién era. Con una mezcla de miedo y determinación, alzó la vista, sintiendo todas las miradas posarse en ella. Su propuesta, un software de gestión que prometía transformar no solo la operativa, sino también las vidas de sus clientes, brotó de su boca de repente. Los murmullos y miradas de incredulidad la empujaron hacia atrás, pero no se detuvo. En su mente se acumulaban las voces que le habían dicho que sus sueños eran demasiado grandes. ¿Realmente se valoraría alguna vez su esfuerzo? La incredulidad se transformó en juicio, y, en cada respuesta, sus propios demonios cuestionaban la validez de su presencia. Sintió el sudor recorrer su espalda, la incertidumbre la envolvía mientras defendía su propuesta, mientras los rostros se torcían entre el desdén y la curiosidad. Supo que este era solo el inicio de una lucha que no solo definía su futuro, sino también el de muchos otros. La velada no era un final, sino el primer capítulo de una historia que la llevaría a confrontar no solo a sus colegas, sino también a sí misma. ¿Está dispuesta a luchar por su lugar en un espacio donde la aceptación se mide en linajes? La angustia se apoderó de ella mientras el silencio profundo llenaba el aire. El silencio fue roto por un aplauso tímido, como si la sala misma tratara de definir el momento. Beatriz, aún tambaleándose entre la adrenalina y el miedo, sintió que lo que había dicho había resonado, aunque los rostros a su alrededor fueran una mezcla de sorpresa y juicio. Esa breve ovación encendió un fuego en su interior, una chispa que aprovechó para seguir adelante. Mientras los ejecutivos comenzaron a murmurar entre ellos, Beatriz aprovechó la oportunidad para sumar impulso a su propuesta. Sabía que su idea era revolucionaria. Había sido concebida a partir de meses de investigación y desafíos resolviendo problemas profesionales que otros parecían ignorar. Cada estadística que presentaba no solo era un número, sino una historia que había detallado a fondo, historias como la suya. Presentó su plan con más confianza,
reemplazando el tartamudeo inicial con un argumento estructurado. Mostró cómo su software no solo facilitaría la gestión empresarial, sino que también empoderaría a empleados que habían sido invisibles hasta ahora. Palabras de empoderamiento, de inclusión, brotaban de su esencia. Su voz resonaba más fuerte en la habitación, había atravesado la barrera de sus propios miedos, sin embargo, sabía que no todo el mundo estaba dispuesto a escuchar. Una mirada de desdén se cruzó en la mesa. Andrés, un colega de alto rango, la miró como si hubiera osado interrumpir su juego. Sigue siendo un sueño, Beatriz. Este tipo de cambios requieren recursos, no idealismo, respondió, rascando con desdén su whisky. Su comentario eclipsó momentáneamente el clima que había comenzado a construirse, el temor de la vuelta al silencio ensombreció por un instante su determinación. Pero en ese momento, recordó a su madre, recordando cómo siempre había enfrentado las adversidades con resiliencia. Beatriz respiró hondo y, desafiando la reprimenda implícita, se adentró aún más en sus argumentos. No es idealismo, Andrés, es la siguiente etapa de la evolución empresarial. Nunca ha hecho falta más que un equipo comprometido para llevar a cabo un cambio. Este proyecto incluye a todos. Poco a poco, la sala comenzó a caldearse de nuevo. Algunos se inclinaban hacia adelante, mostrando interés, otros luchaban con su propia incomodidad. La tensión era palpable y, aunque Beatriz estaba aún en el centro de la tormenta, sentía que había conseguido establecer un terreno firme. La idea de que podía transformar aquello que una vez le resultó inalcanzable empezó a tomar forma en su mente. La cena continuó, pero sus intervenciones se hicieron más frecuentes y más audaces. Cada objeción recibida era un catalizador para refinar su argumento. Comenzó a cuestionarse, ¿sería realmente capaz de provocar cambios significativos en ese entorno? La iluminación a su alrededor pareció cambiar, un reflejo del avance en su autoimagen. Sin embargo, la gran pregunta persistía, ¿recibiría el reconocimiento que tanto anhelaba, o se convertiría simplemente en un eco que se desvanecería entre las dudas de quienes ostentaban el poder? Era momento de actuar. Beatriz se despidió de la reunión con una invitación a un próximo encuentro donde profundizarían sobre su propuesta. En su interior, sentía un creciente poder. Había encontrado su voz y había retado no solo a sus colegas, sino a su propio yo temeroso. Este capítulo de su vida no sería olvidado fácilmente. Estaba a punto de entrar en un nuevo mundo, pero era consciente de que esto ya no sería solo cuestión de ideas. Se retiró del hotel sabiendo que su verdadero desafío estaba por venir. Ahora, su determinación no era solo un deseo, era la voluntad de conseguir lo que le correspondía. ¿Podría resistir el peso del juicio y las expectativas mientras se enfrentaba al verdadero antagonista de su historia, su propia inseguridad? El día siguiente se inició con un aire agridulce. Beatriz miró su reflejo en el espejo y percibió una versión distinta de sí misma. La luz que se filtraba por la ventana iluminaba con un brillo casi mágico los destellos de determinación en sus ojos. Pero a su alrededor, la autoexigencia aún pesaba. Se encontró con la mente desbordada de pensamientos que se debatían entre esperanzas y dudas. Por primera vez en mucho tiempo, se permitía soñar a lo grande, pero las inseguridades susurraban que tal vez todo había sido un mero destino caprichoso. Mientras se preparaba, pensó en la respuesta que recibiría en la reunión del día siguiente. Esa incertidumbre provocaba un vaivén de emociones. ¿Y si Andrés tenía razón? ¿Y si su propuesta no convencía a los demás? Pasó minutos revisando su presentación, reescribiendo datos y definiendo detalles que le parecían esenciales para ganar la credibilidad que buscaba. La noche anterior había encendido su pasión, y ahora el fuego lo empujaba hacia la acción. En la oficina, el ambiente era diferente. Las miradas se posaron sobre ella y, por primera vez, notó un atisbo de curiosidad donde antes solo había incredulidad. Se palpaba un ligero murmullo entre las filas de sus compañeros, pero los murmullos eran menos críticos, más inquisitivos. La atención estaba cambiando, y Beatriz quería aprovechar cada destello de interés. Comenzó a hablar con confidencia sobre el software. Se aseguró de incorporar ejemplos prácticos que resonaban no solo con los números, sino con las vivencias de sus colegas. Utilizaba historias, argumentos e imágenes mentales que destacaban la importancia de su propuesta.
En la sala de juntas, reforzó su idea con una invitación abierta: quiero que todos participen en este proyecto, sus voces son vitales. Cada palabra se tejía con fervor, y cada duda que planteaban se convertía en una oportunidad para innovar y mostrar su capacidad de adaptación. Sin embargo, no se detuvo ahí. Durante los debates, empezó a notar las dinámicas de poder en la sala. Las opiniones de sus colegas pesaban enormemente, pero Beatriz decidió transformar esa adversidad en una lección de liderazgo. Se planteó el reto de encontrar el punto de vista de cada uno, aceptar sus preocupaciones y responder con soluciones concretas, dejando claro que su proyecto no era solo un capricho, sino una oportunidad estratégica. Su decisión de involucrar a los demás no era un movimiento sin riesgo. Había una parte de Beatriz que temía que al abrir la puerta a opiniones externas, su visión podría diluirse. Pero optó por la valentía. El trabajo no se trata solo de mí, se trata de lo que podemos lograr juntos, verbalizó, sintiendo cómo las palabras resonaban con una sinceridad palpable. Cuando terminó, un silencio reflexivo se instaló en la sala. Todos estaban sopesando sus palabras. Como si un rayo de esperanza se hubiera colado entre las sombras, las expresiones cambiaron. Algunos colegas intercambiaron miradas de aprobación, mientras otros simplemente reflexionaban con una chispa de intriga. Un cambio estaba en marcha y el eco de su voz se había propagado más allá de su propia expectativa. Sin embargo, mientras el sentimiento de triunfo comenzaba a infundirse en su mente, una sombra de inquietud se cernía sobre ella. Las palabras de Andrés aún eran un eco presente. ¿Podría realmente sostener esta nueva imagen de sí misma en el largo plazo? La lucha por el reconocimiento estaba lejos de concluir. Ahora, no era solo la inseguridad de su capacidad lo que la asediaba. La presión de actuar constantemente como una líder era un nuevo peso en sus hombros. ¿Sería Beatriz capaz de superar las presiones externas y las dudas internas, convirtiéndose no solo en la visionaria que anhelaba ser, sino también en la líder que todos a su alrededor necesitaban? Mientras regresaba a su escritorio, una decisión se formaba en su mente. No podría dar marcha atrás. Pero el verdadero desafío estaba por llegar. Había encontrado su voz, pero el camino hacia su valor como líder requeriría más que solo palabras. Era momento de despertar el lado de ella que aún no había explorado. ¿Era capaz de enfrentar a Andrés y a quienes aún dudaban de su capacidad, o esa línea era demasiado estática? La próxima fase de su evolución estaba en el horizonte, pero la incertidumbre de la lucha interna y externa le presionaba. El momento de comprobarlo estaba a punto de llegar. Beatriz se encontraba en un estado de alerta constante. La sensación de triunfo que había experimentado en la reunión comenzaba a desvanecerse, dando paso a una vorágine de pensamientos que la atacaban en cada rincón de su mente. A medida que pasaban los días, sus inseguridades se convertían en sombras al acecho, desafiando su confianza con cada paso que daba en su nuevo rol. Decidió que no podía dejar que la presión la consumiera. Necesitaba más que una simple victoria, requería profundizar en su papel como líder. Así, se inscribió en un curso avanzado de comunicación efectiva, consciente de que una de sus debilidades era su incapacidad para manejar la confrontación. Era el momento de ampliar su arsenal, un paso que la llevaría a un nuevo nivel profesional. Cada clase la empujaba a salir de su zona de confort. Los ejercicios eran desafiantes, debía presentarse ante grupos variados, confrontar opiniones divergentes y escuchar puntos de vista contrarios. La primera sesión estuvo marcada por una lluvia de palabras cortantes que la golpearon como flechas. Sus compañeros, algunos incluso con más experiencia en el campo, expresaban sus críticas con franqueza. La primera reacción de Beatriz fue la defensiva, pero un pensamiento resplandeció entre la confusión. Esta era su oportunidad para aprender. Con el tiempo, comenzó a aplicar algunas de las técnicas aprendidas en su entorno laboral. Una tarde, mientras sostenía una reunión para revisar el avance del proyecto basado en el software del que había hablado, decidida a liberar la tensión, lanzó una pregunta al aire: ¿qué podemos hacer para mejorar juntos? Al escuchar las respuestas, sus habilidades como facilitadora brillaron. La conversación se tornó constructiva, y, por primera vez, sus colegas comenzaron a abrirse sin temores. Sin embargo, la sombra de Andrés persistía.
Al escucharlo criticar sus ideas en cada encuentro, Beatriz sintió que necesitaba confrontarlo de una vez por todas. Esa discusión se vislumbraba como un duelo de egos, pero su mente, más clara ahora, sabía que debía abordarlo de manera distinta. La cena de negocios se acercaba, y Beatriz planeaba utilizar esa plataforma para establecer su voz firmemente. Aquella noche, vestida con ilusión y determinación, se sentó frente a Andrés. El aire de la sala estaba lleno de expectativas e inciertas, y aunque ansiaba que sus argumentos resonaran, esas viejas inseguridades comenzaron a remolinar en su interior de nuevo. ¿Y si no lograba ser escuchada? La cena se desenvolvió entre risas y anécdotas, pero Beatriz sabía que el momento clave había llegado. Tomando una bocanada de aire, interrumpió la conversación con respeto y firmeza. Creo que debemos considerar no solo el desempeño del software, sino también cómo cada voz en este proyecto trae un valor único. Nuestra diversidad de opiniones es nuestra mayor fortaleza. La mirada de Andrés se fijó en ella. Una chispa de sorpresa se reflejó en su expresión, contrastando con la de desafío que había llevado durante tanto tiempo. La tensión era palpable. Beatriz sintió que el momento se alargaba, pero en ese espacio de incertidumbre, se dio cuenta de que la verdadera prueba no era vencer a Andrés, sino reconciliarse con su propia voz. Observó cómo los demás se sintieron atraídos por su intervención. La cena se transformó en un espacio de intercambio abierto, donde la plenitud de las ideas comenzaba a circular y la postura de Beatriz cobraba fuerza dentro del grupo. Era evidente que su forma de afrontar la situación había comenzado a dejar huellas. Mientras la noche avanzaba y las conversaciones se tornaban más profundas, el eco de sus palabras resonaba en su mente. Las voces unidas construyen valor, había afirmado, lo que la llevó a entender que la verdadera grandiosidad radicaba en la inclusión, incluso de sus detractores. Sin embargo, a medida que la cena llegaba a su fin, se dio cuenta de que el verdadero desafío estaba aún por llegar. La percepción que ahora generaba entre sus colegas podría ser tanto un impulso como una amenaza. Beatriz comprendió que había abierto una puerta que no podría cerrar. Miró a su alrededor y vio la tensión en algunos rostros, la incómoda aprobación, y sabía que su transformación personal solo acababa de comenzar. La cena había representado un cruce en su vida. Ahora, el próximo paso no solo sería defender sus ideas, sino también navegar un camino repleto de incertidumbres y nuevas dinámicas. ¿Sería capaz de sostener su nuevo estatus con valentía y claridad ante las oposiciones que aún se cernían? La posibilidad de un ajuste de cuentas se perfilaba en el horizonte, y Beatriz sentía que debía prepararse para enfrentar la tormenta. ¿Sería la próxima conversación con Andrés el momento de descubrir su verdadero yo, o una batalla en sus manos? Beatriz despertó al día siguiente con una sensación de inquietud que la hizo dudar de su capacidad para mantener lo que había logrado en la cena. A pesar de la victoria momentánea, sabía que las palabras no eran suficientes y que el trabajo apenas comenzaba. Con el eco de su discurso aún resonando en sus pensamientos, se sentó a tomar café mientras creaba un plan de acción. En el transcurso de la mañana, se dedicó a anotar sus metas en un cuaderno, revisando cada palabra. Quiero ser escuchada, quiero ser un referente, quiero que mis ideas cuenten, se repetía. Sin embargo, la duda no tardó en interrumpir su mantra. ¿Era suficiente solo con hablar? La claridad que había sentido había sido temporal, como un reflejo fugaz. Necesitaba más que eso, debía desarrollar un plan estratégico para sus interacciones en el trabajo. Decidió centrarse en su relación con Andrés, quien parecía ser un obstáculo constante en su camino. Recordó que no solo era una voz en el grupo, era el CEO, y conquistar su respeto sería clave. Así que se preparó meticulosamente para la próxima reunión, buscando formas de anticipar sus objeciones. Su investigación era detallada, comparativas del software, opiniones de clientes y ejemplos de éxito. Cada dato que recopilaba era como una pieza de un rompecabezas que lentamente empezaba a encajar. La jornada laboral comenzó una vez más, entre reuniones y correos electrónicos. Se notó más reflexiva, y su enfoque en la mejora personal le proporcionó un nuevo sentido de propósito. Cuando el momento de la reunión llegó, Beatriz sintió que su corazón latía con fuerza. Sin embargo, en esta ocasión, no eran solo nervios, había una firme determinación. Mientras expuso sus puntos, observó a sus colegas.
Notó cómo algunos se inclinaban hacia adelante, interesados, mientras que Andrés, en particular, se mantenía erguido, con una mirada escéptica. Fue entonces cuando decidió cambiar de táctica. En lugar de confrontarlo directamente, aprovechó la oportunidad para incluirlo en la conversación. Andrés, valoro tu perspectiva y me gustaría saber qué piensas sobre esta propuesta que hemos elaborado. La reacción de Andrés la sorprendió. No se esperaba que su pregunta creara un pequeño espacio de diálogo. Al principio, él parecía dudoso, pero Beatriz, al seguir con su presentación, logró inyectar un sentido de colaboración en lugar de competencia. La atmósfera en la sala cambió y, de repente, las opiniones empezaron a fluir de los demás sin la habitual tensión, las interacciones se volvían más fluidas, y aunque aún había resistencia por parte de Andrés, Beatriz sentía que su presencia estaba cobrando valor. Después de la reunión, algunos colegas se acercaron para ofrecerle su apoyo y reconocimiento. Eso le dio una inyección de confianza que nunca había experimentado antes. Sin embargo, mientras recogía sus cosas para irse, su mente se llenó de preguntas: ¿era esta una victoria real o solo una pausa en la batalla? La semana transcurrió con pasos medidos, y aunque había logrado ciertos avances, la sombra de Andrés seguía cernida sobre ella. Cada interacción se sentía como una nueva prueba. En el fondo, sabía que la verdadera confrontación no era con él, sino con sus propios miedos e inseguridades. Había aprendido a sentir la presión, pero también que ésta podía ser convertida en energía impulsora. Fue en una de las noches, mientras revisaba un artículo de liderazgo, que encontró una frase que resonó profundamente: el verdadero liderazgo consiste en dar poder a otros, y a uno mismo en el proceso. Claro estaba que su transformación no solo dependía de sus habilidades de respuesta, sino de cómo podría empoderar a otros para que su voz se escuchara aún más fuerte. Con esa nueva perspectiva, Beatriz sintió que su camino apenas comenzaba a despegarse. Ahora sabía que su crecimiento personal y profesional estaría ligado al destino del equipo. El desafío que se presentaba ante ella era monumental, una prueba de su valor no solo como líder, sino como persona. ¿Sería capaz de establecer una dinámica de respeto mutuo y al mismo tiempo fortalecer su posición en el equipo? Con cada paso que daba, el juego se tornaba más complicado, pero también más emocionante. La próxima reunión prometía ser el escenario de un nuevo enfrentamiento, donde se definirá no solo su carrera, sino el tipo de líder que desea ser. Mientras los días avanzaban, Beatriz se encontraba inmersa en un torbellino de emociones y actos calculados. Había comprendido que cada acción que realizaba, cada interacción que mantenía, se transformaba en un paso hacia la consolidación de su rol dentro de la empresa. Con un propósito renovado, dedicó sus momentos libres a profundizar en su autoconfianza y habilidades de comunicación, tomando notas sobre sus inquietudes y logros en un diario que rápidamente se convertía en su guía personal. Cada mañana, cuando se veía reflejada en el espejo, repetía: soy capaz, soy valiosa, y mi voz importa. Sin embargo, la palabra suficiente seguía jugando un papel crítico en su mente. Se sentía en conflicto entre el deseo de ser escuchada y la necesidad de demostrar su valor a los demás. Justo esa mañana, al observar una conferencia sobre liderazgo, le resonaron las palabras de la ponente: los líderes construyen puentes, no muros. Esa idea quedó grabada en su mente como un mantra que decidida a aplicar. El desafío de la próxima reunión no se centraba únicamente en compartir ideas, iba más allá. Era el momento de cimentar su reputación profesional. Sabía que era vital involucrar a sus colegas, especialmente a Andrés, en este proceso. Decidió crear un enfoque colaborativo en su presentación, donde no solamente expusiera sus argumentos, sino que también abriera la puerta al diálogo y a las contribuciones de su equipo. Se sintió emocionada al planear cómo podría reorientar la dinámica. Su voz, aunque aún no totalmente firme, tenía el potencial de resonar en conjunto con la de sus compañeros. Su preparación se tornó incansable. Buscó casos de estudio que validaran sus propuestas, elaboró gráficos claros y concisos y preparó un cuestionario para fomentar la participación. La clave era empoderar a los demás y, al mismo tiempo, reafirmar su rol como líder emergente. Mientras elaboraba su presentación, notó cómo su confianza florecía.
Cada diapositiva acomodada, cada estadística recabada, la acercaba a la creencia de que su voz podría marcar la diferencia. El día de la reunión llegó. A medida que entraba en la sala, sintió una oleada de adrenalina que la empujaba hacia adelante. Algo dentro de ella había cambiado, ya no era solo una empleada preocupada por ser aceptada, ahora era una estratega lista para influir en su entorno. Observó a Andrés, aún con su típica expresión escéptica, pero esta vez sintió que su mirada era más un reto que un obstáculo. Con cada palabra que pronunciaba, aprendió a articular no solo sus pensamientos, sino el conocimiento que había adquirido al considerar las opiniones de sus compañeros. Andrés hizo una intervención crítica al plantear objeciones, pero en lugar de resentirse, Beatriz tomó un profundo respiro y utilizó su técnica de discusión colaborativa. Invitó a todos a reflexionar sobre las inquietudes planteadas y con desparpajo redirigió la conversación hacia una lluvia de ideas. Sin embargo, la reacción fue mixta. Si bien algunos colegas participaron activamente, Andrés permanecía reservado. Su crítica seguía latente, y aunque logró ganar la atención de otros, el CEO aún mantenía su postura defensiva. Beatriz percibió que su éxito no sería total hasta que lograra conectar de manera efectiva con él. A medida que la reunión concluía, su corazón latía con fuerza por las emociones contradictorias. La sensación de haber dado un paso significativo se sentía real, aunque la espina de la incertidumbre seguía presente. Se dio cuenta de que este proceso sería largo y lleno de desafíos. Se preguntó si alguna vez sería capaz de deshacer la reticencia de Andrés y ganarse completamente su apoyo. Esa noche, mientras reflexionaba sobre la jornada, notó que empezaba a ver no solo lo que había logrado, sino lo que debía seguir construyendo. La batalla interna y externa no hacía más que reafirmar su determinación. Sin embargo, su mente seguía inquieta. ¿Cuál sería el próximo movimiento para avanzar aún más en su carrera, en su vida profesional? Con esos pensamientos a cuestas, una idea potente surgió de su interior, recordándole de nuevo la esencia de su viaje: el poder no se da, se conquista. La próxima reunión no solo sería un reto, sería su declaración de intenciones. ¿Sería capaz de confrontar a Andrés de una manera que lo desarmara y lo convirtiera en su aliado? La siguiente jugada estaba por definirse, y el tiempo corría en su contra. Mientras Beatriz se despertaba al día siguiente, una sensación de resolución la envolvía. La experiencia de la reunión anterior había despertado algo en ella, una mezcla de curiosidad por sí misma y un deseo absoluto de evolucionar. Sabía que depender de la aprobación de los demás era un juego peligroso, y debía enfocarse en lo que realmente podía cambiar. El almuerzo de negocios que se acercaba con el cliente potencial era su próxima gran oportunidad. No solo se trataba de vender un proyecto, sino de demostrar que era una mujer de ideas y ejecutora. Pasó horas revisando la propuesta, revisando cada detalle, cada palabra. Pero no se detenía solo en el contenido. Beatriz quería entender la psicología del cliente. Investigó a fondo la empresa, su cultura y los valores que guiaban sus decisiones. Con cada descubrimiento, su enfoque se transformaba. Comprendió que la interacción sería fundamental, así que decidió incluir en su discurso momentos de conexión personal que se relacionaran con sus necesidades. Todo debía fluir de manera natural, como una danza. En su mente, diseñaba virtualmente cómo llevar a la otra parte a un terreno donde ambos disfrutarían del intercambio, de la creación conjunta. El día del almuerzo llegó y Beatriz se dio cuenta de que iba a enfrentarse a una mesa llena de líderes. Miró su reflejo en el espejo una última vez antes de salir y repitió para sí misma: soy capaz, soy valiosa, y mi voz importa, pero hoy también debo escuchar. La idea de construir puentes y no muros resonaba fuertemente en ella. Durante la cena, sus colegas iniciaron la conversación. Beatriz estaba tranquila, pero su mente bulliciosa zumbaba, recordándole los potenciales escollos. La relación entre ella y Andrés seguía tensa. Él necesitaba ser desmontado, no solo como un crítico, sino como un aliado. Mientras los primeros platos eran servidos y las charlas fluyeron, decidió aprovechar cada instante. Cuando tuvo su turno, planteó un ejemplo personal que resonaba con la negociación. Recuerdo una ocasión, comenzó, en la que un compañero se enfrentaba a una situación similar y mientras hablaba, notó que Andrés observaba con interés.
La conexión resonante en su voz parecía traspasar la mesa. En lugar de enfocarse en cifras y propuestas desconectadas, había optado por humanizar la conversación. Las palabras se estaban tejiendo en un contexto más significativo. Sin embargo, el camino no estaba libre de obstáculos. Un asistente comenzó a plantear dudas sobre la viabilidad de su propuesta. El tono de su voz llenó el aire tenso, como una nube gris sobre el ambiente. Pero en lugar de desmoronarse, Beatriz tomó un respiro y recordó que la clave estaba en no desviar la conversación hacia la defensa de su posición, sino en integrar las inquietudes, como un todo. Entiendo tu punto, pero y a partir de esa estructura, hizo un puente hacia los intereses de ambos, reformulando las objeciones como oportunidades para alinear sus visiones. Así, se cimentó en su papel como mediadora. Cuando se cerró el evento, un pequeño grupo se acercó a ella. Unas palabras sueltas de admiración giraron en torno a la charla, y Andrés, sorprendentemente, le dio una palmadita en el hombro, un gesto que parecía insignificante, pero que dejó una estela de esperanza. Sabía que había comenzado a desafiar sus propios límites en esa cena. Al llegar a casa, sintió una mezcla de triunfo y ansiedad. ¿Really había sido suficiente? Esa interacción había abierto una puerta, pero no era el final del camino. Cada conversación y cada interacción estaban construyendo un nuevo Beatriz, pero aún había una conversación profunda que debía tener con Andrés. Justo al cerrar los ojos esa noche, una pregunta la asaltó. ¿Sería capaz de tocar la fibra sensible de Andrés y hacerlo ver el valor de ser un aliado en lugar de un oponente? La próxima jugada no solo implicaba seguir creciendo, significaba desmantelar las barreras que quedaban entre ellos y alcanzar un potencial profesional donde ambos pudieran prosperar juntos. Era hora de preparar la siguiente estrategia, el siguiente paso en su viaje hacia el crecimiento personal y profesional. Beatriz se despertó al día siguiente con la mente aún vibrante por la experiencia de la cena anterior. Mientras preparaba su café, reflexionaba sobre las palabras de sus colegas, envueltas en elogios y desafíos. Esto es solo el comienzo, se repitió, reconociendo la oportunidad que tenía ante sí. El vínculo con Andrés era aún un terreno por conquistar, una montaña que debía escalar, y la cena había sido solo el primer paso. Afrontar a Andrés no sería fácil. Sabía que su actitud crítica no era simplemente una muralla, era también el reflejo de su propio temor a perder relevancia en un entorno tan feroz como el empresarial. La próxima reunión no podía ser un mero encuentro, debía ser un duelo de ideas, un debate en el que ambos pudieran salir fortalecidos. Para ello, Beatriz comenzó a trazar un plan. Primero, necesitaba identificar lo que realmente le importaba a Andrés. Invertir tiempo en entender su motivación sería crucial. Se dedicó a investigar su trayectoria profesional, sus éxitos y fracasos, y, sobre todo, sus valores. Beatriz escribió una lista, ponderando cada elemento, ambición, reconocimiento, y un destello de vulnerabilidad que notó en sus conversaciones anteriores. En su mente, contempló la idea de un café informal. No debía ser una reunión de trabajo tradicional, sino un espacio donde pudieran hablar honestamente. Para llevar a cabo este encuentro, eligió un lugar que le gustaba a Andrés, un café lleno de carácter, donde el ruido de las conversaciones creaba una atmósfera propicia para compartir ideas. Con su agenda en mano, Beatriz se preparaba mentalmente para esa charla. Escuchar, se decía a sí misma, será tan importante como hablar. Sabía que debía abrir la puerta a un intercambio genuino, donde la frialdad de la crítica fuera reemplazada por la calidez de la colaboración. Al llegar al café, sus manos estaban un poco húmedas por los nervios. Sin embargo, cuando Andrés apareció, notó en su rostro un destello de sorpresa y curiosidad. Beatriz, dijo, esto es inusual de tu parte. Era momento de dibujar el mapa de esta nueva interacción. Quería que nos tomáramos un tiempo solo para conversar. Beatriz comenzó, tratando de proyectar confianza. He estado pensando en cómo podemos trabajar juntos de una mejor manera. Andrés pareció relajarse. Mientras tomaban sus cafés, ella compartió algunas ideas sobre proyectos futuros y cómo la colaboración podría potenciar ambos beneficios. Durante la conversación, Beatriz observó los cambios en el semblante de Andrés, su postura más abierta, y sus dudas parecían diluirse a medida que intercambiaban anécdotas sobre experiencias pasadas. Luego,
llegó el momento crucial. Me gustaría saber más sobre tus objetivos, Beatriz planteó con sinceridad. ¿Qué es lo que realmente valoras en este entorno? Sus palabras, honestas e intrigantes, sembraron la semilla de una conversación que podría abrir nuevas puertas. Andrés se detuvo un momento, como si dudara en compartir lo que habitualmente mantenía en la sombra. Finalmente, se aventuró, siempre he sentido que debo demostrar que soy el mejor. La presión es constante. Su mensaje apareció ante Beatriz como un regalo, la autenticidad de su vulnerabilidad le ofreció la oportunidad de construir un puente. La conversación comenzó a fluir hacia un lado más personal, donde lo profesional y lo emocional se entrelazaban con cada palabra intercambiada. Trató de reflejar en su propia voz la importancia de la colaboración, el poder de la unión de ideas. Sin embargo, una nueva preocupación emergía en la mente de Beatriz. ¿Podría realmente confiar en que Andrés, quien siempre había sido un crítico, se convirtiera en un aliado genuino? Esa pregunta flotaba entre ellos como un hilo invisible, dispuesto a ser cortado o fortalecido según el rumbo que tomara la charla. Cuando la conversación concluyó, ambos se dieron cuenta de que habían construido algo nuevo juntos. Aunque todavía quedaban caminos por recorrer para solidificar su relación, Beatriz sintió la electricidad del avance. Al salir del café, una palabra resonaba en su mente: alianza. Pero aquella trama aún inacabada planteaba un nuevo dilema. ¿Cómo podría asegurar que la alianza fuera sostenible? No sería solo una conversación, sino una serie de decisiones que requerirían de su atención constante. Sabía que tenía el poder de transformar la dinámica laboral, pero el verdadero reto apenas comenzaba. Con cada paso hacia atrás al dejar el café, la línea entre competencia y camaradería se difuminaba. Beatriz se detuvo por un instante, sintiendo el vértigo del cambio. Fue entonces cuando se dio cuenta de que la verdadera batalla no era solo por derribar muros, sino por cimentar puertas abiertas, donde la colaboración redefine el éxito. Pero ¿qué pasaría si, al final, Andrés no estuviera listo para dar el paso? La tensión en su pecho la llevó a preguntarse: ¿y si la próxima conversación revelara secretos que cambiaran nuestras trayectorias para siempre? El desafío para forjar esa alianza se multiplicaba, y la clave se encontraba en sus manos. La evolución de Beatriz continuaba, pero el final de esta historia aún aguardaba su revelación. La siguiente semana se presentó ante Beatriz como un tablero de ajedrez. Cada movimiento debía ser considerado cuidadosamente, y ella era la jugadora que decidía la dirección del juego. Al despertar, reflexionaba sobre la conversación con Andrés, cautivada por el potencial que surgió entre ellos. Había descubierto una grieta en su armadura, una oportunidad donde antes había solo distancia. Sin embargo, la pregunta de si realmente podría confiar en él seguía reverberando en su mente. Estaba decidida a dar el siguiente paso. Planificó un encuentro más formal esta vez, pero manteniendo la esencia personal del café. Quería fusionar lo profesional con lo auténtico, una oportunidad para que ambos se sintieran cómodos, pero también comprometidos hacia una meta común. Así, decidió crear una presentación que no solo mostrara sus ideas, sino que también invitara a Andrés a compartir la suya. Comenzó a diseccionar el contenido, atendiendo cada detalle, desde los gráficos que representarían sus objetivos hasta una sección dedicada a escuchar sus inquietudes. Llegó el día de la presentación. La sala estaba iluminada, con el aire impregnado de un ligero nerviosismo que Beatriz podía sentir en su piel. A medida que Andrés ingresaba, su expresión era seria, como la que ella había visto en cada reunión anterior. Pero, en el fondo, había una chispa de curiosidad que Beatriz decidió aprovechar. Se le pidió a Andrés que comenzara, y mientras explicaba sus puntos, Beatriz se enfocó en cada palabra, sintiendo como en su voz había una mezcla de pasión y presión. El momento llegó. Cuando finalmente Beatriz tomó la palabra, sintió que el tiempo se ralentizaba. Comenzó a compartir su visión, entrelazando su historia personal, la vulnerabilidad que absorbió de Andrés en su última conversación. Para su sorpresa, sus palabras parecían resonar. La tensión que antes le resultaba palpable entre ellos empezó a cambiar. Andrés, aunque aún crítico, escuchaba con atención, como si una parte de él empezara a despertar. Mientras se desarrollaba la presentación, la energía en la habitación se intensificaba. Beatriz se atrevió a plantear preguntas específicas sobre las preocupaciones de Andrés.
¿Cuáles son tus miedos en este proyecto? Preguntó, y ese simple cuestionamiento pareció romper un nuevo hielo. En lugar de una defensa, surgió un diálogo genuino, donde ambos compartieron no solo sus perspectivas profesionales sino también sus deseos personales y expectativas. Sin embargo, en ese intercambio, algo inquietante apareció. Las inseguridades de Andrés sobre lo que significaba el éxito para él, sus luchas internas por encontrar un equilibrio y su necesidad de validación se hicieron evidentes. Beatriz, por un instante, sintió una conexión que la dejó atónita. Ayudarlo a superar esas barreras podría ser su verdadero desafío. Tenía el presentimiento de que, si lograra tocar esas debilidades, podría no solo consolidar su alianza, sino también transformarlo de manera fundamental. Cuando la presentación concluyó, un renovado aire de esperanza envolvió el espacio. Ambos se quedaron en silencio, reflexionando sobre el camino recorrido. Para Beatriz, no era solo un triunfo profesional, sería un paso vital hacia algo más profundo. Pero entonces, un nuevo dilema le surgió: ¿cómo empezaría a deslizarse por el delicado camino de ayudar a Andrés sin que él se sintiera atacado o expuesto? Con cada hálito de esta nueva realidad, Beatriz comprendió que su viaje apenas comenzaba. Las primeras victorias no brindaban certeza. En su corazón, proyectó imaginarse como la arquitecta de un futuro colaborativo, pero al mismo tiempo cuestionó su capacidad para guiar a alguien tan complejo como Andrés a través de sus propias sombras. Mientras se alejaban de la sala, una mezcla de emoción y ansiedad la envolvía. La pregunta resonaba en su mente: ¿y si ese cambio necesitaba más tiempo del que ambos estaban dispuestos a invertir? La presión aumentaba, y la incertidumbre estaba al acecho. Pero Beatriz estaba decidida. La transformación personal no solo era su deseo, sino también su necesidad. Al salir, se paró en el umbral, sintiendo el pulso del desafío. Tendría que enfrentar la propia sombra de su ambición, la que la impulsaba a querer cambiar el mundo que la rodeaba. Se dio cuenta de que tenía que estar lista no solo para ser la líder que deseaba ser, sino también para mantener la autenticidad en su relación con Andrés. El entramado de su futuro profesional pendía de un hilo, pero el impulso de avanzar seguía arrastrándola. ¿Sería capaz de asumir el riesgo de cambiar no solo su destino, sino el de alguien más? La aventura apenas había comenzado. Beatriz se despertó con una claridad inesperada y una renovada determinación. La cena con Andrés había sido un punto de inflexión, no solo había vislumbrado una oportunidad de colaboración, sino que también había comenzado a cimentar un legado de liderazgo. Comprendió que la verdadera transformación no dependía únicamente de su habilidad para expresarse o persuadir, sino de su capacidad para entender y nutrir a aquellos a su alrededor. El siguiente paso era crucial. Para solidificar su alianza con Andrés, se preocupó por no juzgar ni presionar. Planeó un encuentro informal, donde no solo presentaría su propuesta, sino que facilitaría un diálogo genuino. Quería que Andrés se sintiera incluido, no solo como un crítico, sino como un socio verdaderamente valioso. Así, ideó una serie de preguntas que invitaran a la reflexión, buscando comprender sus inquietudes y aspiraciones. El día del encuentro se sintió ansiosa, pero también emocionada. Cuando se encontraron en el café, Beatriz notó que, aunque Andrés tenía su habitual actitud desafiante, su mirada era más abierta. Las conversaciones iniciales fueron ligeras, compartieron anécdotas sobre proyectos pasados, hasta que Beatriz, con tacto, llevó la charla hacia la esencia de sus objetivos compartidos. ¿Qué es lo que realmente valoras en este equipo?, preguntó, mirando a Andrés a los ojos. La pregunta sorprendió a Andrés, quien, pese a su siempre presente escéptica, no pudo evitar reflexionar. La conversación se desarrolló hacia sus miedos y anhelos. Fue entonces cuando se dio cuenta de que lo que parecía ser un simple intercambio de ideas se estaba convirtiendo en una conexión más profunda. Poco a poco, Andrés comenzó a abrirse. Habló de sus propias inseguridades y de la presión que sentía para demostrar su valía. Beatriz, con empatía, pudo comprender que su resistencia no era solo una actitud defensiva, sino una manifestación de vulnerabilidad. Ambos estaban atrapados en la lucha por el reconocimiento y el respeto, pero su conexión se fortalecía a medida que abordaban sus desafíos desde una perspectiva humana. Con el tiempo, la conversación dio paso a una colaboración real. Diseñaron juntos un proyecto que integraba sus distintas fortalezas.
Beatriz había aprendido a nutrir la inteligencia colectiva, y con cada paso que daban, su relación evolucionaba, convirtiéndose en una alianza sólida y respetuosa. Compartían las críticas y celebraban los logros, convirtiéndose no solo en compañeros de trabajo, sino en un verdadero equipo. Además, el conocimiento adquirido en ese camino transformador no solo impactó su relación con Andrés, sino que comenzó a afectar el ambiente de trabajo en su totalidad. La cultura de la empresa empezó a cambiar lentamente. Beatriz fue recibiendo el apoyo de sus colegas, quienes notaban el impacto positivo de la inclusión y la colaboración. Estaba creciendo como líder, no solo por sus habilidades, sino también porque había decidido empoderar a otros. Finalmente, después de meses de esfuerzo y dedicación, la presentación del proyecto llegó. Beatriz se enfrentó a un auditorio lleno de colegas, incluido el equipo directivo. Con confianza, presentó el plan, enfatizando la importancia del trabajo colaborativo y la riqueza de las diversas voces en el proceso. El ambiente era palpable, lleno de expectativas e interés. Cuando concluyó su exposición, no solo fue recibida con aplausos, sino con un reconocimiento genuino de su capacidad para liderar. Andrés, al lado, sonreía al verla brillar. Cuando terminaron, se cruzaron miradas que decían más que 1000 palabras. Había surgido una colaboración genuina, no solo en el trabajo, sino en un plano humano. Beatriz, al mirar hacia atrás en su viaje, se dio cuenta del crecimiento monumental que había experimentado. Había conquistado sus inseguridades y transformado no solo su destino, sino también el de aquellos que la rodeaban. Su viaje no se detendría allí, estaba lista para afrontar nuevos desafíos, enfocándose en él. Empoderamiento compartido. Este era un nuevo capítulo que comenzaba, lleno de oportunidades y promesas. Cada tropiezo fue una lección, cada encuentro una ventana hacia el crecimiento colectivo. Confianza, colaboración y, sobre todo, una firme conexión con quienes la rodeaban definirían no solo su camino, sino las historias que contaría en el futuro. Sepa que su camino hacia el éxito puede estar a solo un clic de distancia. Necesitan suscribirse ahora a nuestro canal. No esperen ni un segundo más para recibir las historias emotivas que inspirarán su vida. Dejen un me gusta ahora para que el algoritmo lo comparta con otras personas que podrían beneficiarse de esta transformación. Comenten sus reacciones y teorías sobre la evolución de Beatriz. Y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que también necesitan ver este final poderoso. Este es el momento de mostrar su apoyo a las historias de superación personal. Hagamos que el cambio suceda juntos.